tal? Bienvenidos todos al tercer episodio de Petrotalks. En esta ocasión nos encontramos con Orlando Nahim Campos Montaño, un ingeniero en petróleos que ha construido más de una década de experiencia en distintos países, compañías, creciendo desde roles operativos hasta coordinar operaciones completas de levantamiento artificial en Brasil. A lo largo de su carrera ha liderado equipos, acompañado procesos de transición operativa, optimizado producción y guiado a otros profesionales en desarrollo. Hoy queremos conocer la historia detrás del profesional, cómo se formó, qué lo marcó y qué ha aprendido en este camino que lo llevó desde sus primeras prácticas en Ecuador hasta coordinar operaciones en Brasil. Bienvenido, Orlando. Este es nuestro tercer episodio y podemos dar inicio. Eh, bueno, muchas gracias, Janina y Edgar, por la invitación. Bueno, yo, soy de Ecuador, estoy actualmente en Brasil, ¿no? Tú ya lo resumiste bastante bien. Eh, y bueno, estoy aquí abierto para las preguntas que ustedes tengan, las dudas. Y bueno, parece, desde que salí de la universidad, parece que fue ayer, pero sin embargo, han pasado algunos años ya. Y, y bueno, lo importante es poder retroalimentar a los estudiantes, a otros futuros profesionales de la industria, tal vez con pequeños tips o bueno, contando parte de lo que ha sido la trayectoria hasta el momento, sí. Claro, muchísimas gracias por la participación. Adelante, Edgar. Bueno, Orlando, qué gusto tener a un gran profesional como tú y que empezó como alguien como nosotros. Y solo decirte que eres una gran inspiración para todos los que escuchan este podcast. Y empezando un poco, queremos saber quién o qué te inspiró a seguir este camino profesional. Bueno, a ver, voy a hacer pequeño resumen. Bueno, yo soy de la universidad, tal vez sin saber qué iba a estudiar, porque fue así. Y un día cualquiera, no recuerdo ni el mes, y recuerdo que dijeron, son las inscripciones de la Politécnica. Y yo dije, bueno, yo también quiero estudiar en la Politécnica, porque, bueno, me gustaba en ese tiempo matemáticas, física, y sabía que algo tenía que estudiar, ¿no? No qué específicamente, pero sabía que algo quería estudiar. Entonces, bueno, mi mamá fue, me escribió todo. Y al inicio mi mamá no sabía ni tampoco qué iba a estudiar, me inscribió creo que en ingeniería en sistemas, por ahí me colocó en ingeniería química. Al final, bueno, ingresé en la Politécnica y la prueba, aprobé y bueno, pasé el prepo, como todos ustedes y como todos, más o menos cualquier profesional tiene que pasar ese prepo, bueno, lo pasé. Y cuando pasé el prepo, me inscribí en ingeniería electrónica, que fue mi primera opción, la verdad, y después fue ingeniería mecánica. Y ingeniería en petróleos no se me pasó por la cabeza en ningún momento. Sí, es un poco anecdótico esto, pero es la verdad. Así que pasé el prepo y inicié mi carrera en ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica tiene como tres ramas y era ingeniería eléctrica con control, telecomunicaciones y otra más, y potencia. Aparte que había ingeniería eléctrica. Entonces eran muchas opciones para escoger. En ese tiempo yo lo escogí por moda, tal vez. ¿Qué pasó? Bueno, ni siempre todos los estudiantes tienen las facilidades, ¿no? O los medios como para estudiar al ritmo. A veces también los recursos económicos limitan mucho, ¿no? Yo no vengo de una familia de recursos grandes, la verdad. Mi familia vino de recursos económicos limitados, entonces tuve que trabajar al inicio cuando inicié en electrónica por problemas, ¿no? Mi papá se quedó sin trabajo en general y yo tuve que trabajar. En ese instante, al trabajar y estudiar, se puso bastante complicada la universidad, pero a veces tú en el camino encuentras ciertas dificultades. En mi caso fue justamente tú, un ingeniero en segundo semestre de electrónica, que fue bastante complicado con los laboratorios y todo. Y al punto que quizás me decepcioné, no fue de la Politécnica, sino fue de la carrera. Y como tenía que trabajar, me dediqué
un año solo a trabajar, salí de la Politécnica. Y mientras tanto yo hice un retroanálisis, a ver, ¿será que eso es lo que yo quiero estudiar? Entonces, ¿qué hice? Bueno, seguí orientación profesional, fui al psicólogo de la Politécnica en ese tiempo. No sé si hay ahora psicólogos en la Politécnica o por lo menos quien te orienta. Hice un test profesional y ahí cambió todo. Ahí él me dijo, mira, sí, ¿sabes qué? Tú podrías seguir esta carrera. Recuerdo que petróleo, me mencionó petróleo, me mencionó geología, ingeniería ambiental, economía, algunas otras materias. En ese tiempo, yo ya había conocido el caso de un amigo que trabajaba en el Oriente, que es 10 años mayor que yo. Yo actualmente tengo 40 años. Mi amigo, imagínense, tiene 50 años. Él sigue en la industria aún. Pero yo ya conocía la historia de él. Él había trabajado en algunas empresas hasta ese tiempo. Y por lo que sabía, le había ido muy bien profesionalmente. Ingeniería en petróleo es una carrera que es mucho mejor remunerada que las otras. Entonces, quizás eso fue uno de los primeros objetivos que tuve. Dije, bueno, me van a pagar bien, entonces vamos ahí. Aparte de eso, que tienes la posibilidad de viajar, que puedes visitar diferentes lugares. Bueno, vamos ahí entonces. Entonces, el cambio desde electrónica a petróleos fue así. Fue prácticamente motivado por la experiencia de un amigo que actualmente está en la industria también. Y es un ejemplo, fue un ejemplo para mí en ese tiempo y me motivó a cambiarme a esa carrera. Sí, prácticamente tratando de resumir lo que fue. Interesante y ahora, o sea, la experiencia al entrar como tal ya a la carrera, ¿qué te pareció? Mira, bueno, primero te voy a decir, hay mucha diferencia entre estudiar en electrónica y estudiar en petróleos. Y quizás muchos dicen, no, petróleo es más fácil. No, no es más fácil, no es más fácil. Cambia un poco, sí, por ejemplo, física 2 es diferente de la física que reciben en electrónica, porque se enfoca más en la parte de electromagnetismo, electrónica, eléctrica. Nosotros vemos un poco más la parte de fluidos. En general puede cambiar un poco, sí, pero en realidad las materias casi todas son iguales. Petróleos, hay muchas menos personas en la carrera de petróleos que en electrónica. Estamos hablando que en electrónica y eléctrica son cuatro aulas. Estamos hablando, no sé cuántas, serán 30 personas, 120 personas solo de electrónica, cuando en petróleos eran 30 personas. Eso digamos que es uno de los contrastes más grandes que tú tienes ahí. Otro, bueno, no sé si sea cambió, pero hay menos mujeres en petróleos a veces, sí, pero a las mujeres que trabajan en la industria les va muy bien. Entonces, eso es algo que lo he visto en el tiempo y se diferencia también de otras carreras. Entonces, y bueno, el ambiente de petróleo es un poco más amigable, la facultad, la ASO, que imagino que todavía la existe, entonces siempre es más chévere, ¿no? Es mucho más acogedor comparando petróleos con otras carreras, personalmente hablando, sí, pero básicamente es eso, ¿no? Los profesores siempre tienen sus dificultades, hay unos que son más fáciles, otros más difíciles, pero en general, a veces el diferencial lo pone el estudiante, ¿no? Sí, tú podrás tener el mejor o el peor profesor, pero el estudiante siempre le pone el diferencial. Claro, sobre todo eso, ¿no? Ujú. Y continuando ya en tu nueva carrera, ¿cómo hiciste para las pasantías? ¿A dónde aplicaste? ¿Qué aprendiste de eso? Básicamente Va, todo acerca de eso. verán, eso de las pasantías es una historia. Ustedes ya saben que no es fácil conseguir pasantías. En mi tiempo tampoco era fácil. Y yo empecé a buscar pasantías en sexto semestre, me acuerdo, quinto, sexto semestre. Sí. Entonces, ¿qué hice? Bueno, mm, primero busqué las empresas cuáles había en el mercado. Intenté también con personas conocidas, por ejemplo, ya les mencioné que tenía
un amigo que trabajaba en la industria, él en ese tiempo estaba trabajando en el bloque 15, trabajaba para Occidental. Intenté conseguir pasantías en Occidental, conseguí la carta de aceptación, pero fui a la facultad y en la facultad me negaron las pasantías porque, ay, no, que estoy en sexto semestre. Y me pareció absurdo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no pude hacer esas pasantías. Ahí seguí buscando. En ese tiempo, mi primera pasantía la hice con Tribal Gas. Tribal Gas en ese tiempo era una empresa de workover. Prácticamente tenía solo rigs. Ahora tiene muchos más servicios y creció mucho. Ahora hasta incluso creó un consorcio con participación con Petroamazonas. Y claro, en ese tiempo yo solicité, fui a las oficinas que en su tiempo quedaban al frente de la Universidad Católica y fui allá, pedí, hablé con una persona, fui con un amigo más, justamente para pedir, fuimos los dos y nos dieron la pasantía los dos y fue la primera pasantía, nos dieron el equipo de protección personal, nos asignaron un taladro, operaciones y fuimos ahí como un trabajador más. Fue como un mes, creo, de pasantías. Fue muy gratificante. Mis primeras pasantías fueron en workover. Fue más entender un poco de las actividades que se hacían en la parte de workover, ¿sí? Aprender un poco sobre cómo funciona el taladro de workover, las partes del taladro, cómo son las operaciones, comenzar el día temprano, igual que cualquier trabajador, y terminar en la tarde, conocer las particularidades del Oriente. En ese tiempo creo que estuve por Sacha. O sea, fue muy, muy gratificante conocer el mundo del petróleo, tomarme mis primeras fotos con las unidades, arbolitos, el árbol de Navidad, bueno, el cabezal de producción. En general, muy bonita experiencia. Después, las pasantías igual, buscando, siempre buscando. Me abrí un poco más de lo que es petróleo y busqué en Petroindustrial, en ese tiempo Petroindustrial era la parte de Petroecuador, que solamente había la parte de refinación. Ahí me asignaron prácticas para la parte de refinería en el oriente, en Chuchufindi. Entonces estuve en la parte de prácticas profesionales en Chuchufindi. ¿Qué más? Bueno, eso fue. Ahí fue también muy chévere aprender la parte de refinación. Aún no había visto la materia de refinación, pero importante ya conocer las torres catalizadoras, todo el proceso, los diferentes derivados. O sea, fue algo bastante interesante también. Después conseguí prácticas en Petroecuador. O sea, todo fue en Petroecuador. Petroecuador fue muy chévere porque no solamente estuve en un campo, fue como 5 campos. En ese tiempo había lo que llaman la avioneta, que te transportaba de un campo a otro. Entonces, esa experiencia súper chévere. Estuve en Viachere, Cuyabeno, otra vez visité Xuxufindi, Sacha, Lago Agrio. Entonces, prácticamente estuve en algunos campos con Petroecuador, ahí como pasante de operaciones. Trabajaba ahí con un ingeniero que era jefe del campus de Cuyabeno. Entonces, bueno, ahí algunas de las primeras cosas, proponer, yo que sé, empezar a ver cómo se propone un programa de workover o cómo propones una mejora de zona. Bueno, cosas simples, ¿no? O sea, salen a veces de tu cabeza, pueden estar bien, pueden estar mal, pero te vas arriesgando. Básicamente mis pasantías fueron esas. No, no hice más, no apliqué a empresas de servicio, no se dieron la oportunidad. Quizás había la oportunidad, pero quizás no fue la mía en ese instante. Entonces simplemente no apliqué a otras empresas. Y claro, muchos otros de mis compañeros se iban a Halliburton, Schlumberger, Certepec, etcétera, etcétera. Hay tantas empresas, Baker Hughes, sí, otras operadoras, en ese tiempo ENAP, Andes Petroleum. Entonces, cada quien trataba de buscarse las pasantías y claro, o sea, habían algunas pasantías que, por ejemplo, el decano pedía, vamos a necesitar tantos estudiantes. Entonces, claro, a veces, bueno, no sé si cambió, a veces escogían por mérito o a veces, tú eres mi pana, te,
te voy a avisar a ti, ¿no? Entonces, no sé si cambia. A veces hay eso también, ¿no? Que a veces algunas cosas funcionan así, las amistades. Pero bueno, en el mundo real no todo es así, ¿no? Entonces, a veces tienes que ganarte las cosas, hacerte conocer, empezar un poco más a tratar de buscar más alternativas. Pero prácticamente fue eso. Y, o sea, explayando como que el tema, ¿cuál sería como que el contraste entre esta experiencia tuya de pasantías, prácticas a tu primer trabajo? Mm. Mucha diferencia, mucha diferencia. Eh, Mi primer trabajo, a ver, ¿cómo lo podría describir? Primero, te emocionas porque vas a ganar un salario, ¿no? Sí, y tal vez a veces tú de pasante o, o de becario, si es que alguien es becario en la universidad, o sea, recibes una cierta cantidad de dinero que tú tratas de utilizar en lo mejor que puedes, a ganar un salario con beneficios, con todo. El primer impacto es el económico, o sea, tú sientes una gratificación de que tú has logrado algo por parte del salario, puede ser bueno, malo, regular, depende del mercado y la empresa. Y la otra es la responsabilidad, ¿no? Empieza la parte de capacitación. Hay empresas que te capacitan todo. La parte de seguridad hoy es muy importante. Entonces, lo primero que te capacitas es en seguridad. Lo que aprendiste en la universidad no importa, a veces no lo necesitas y tú empiezas a adquirir nuevos conocimientos con la práctica. Entonces, por ejemplo, mi primer empleo en la industria fue justamente en bombeo hidráulico. Trabajé con Petrotech, que es una empresa de un ingeniero, la verdad, muy bueno, se llama Carlos Román. Él en su tiempo daba clases en la Politécnica, no sé si llegó a dar clases en estos últimos años, pero fue un excelente profesor, uno de los mejores que yo tuve, y él tenía su empresa, entonces mi primera oportunidad fue ahí, porque justamente, bueno, ahí yo hice la tesis un poco con ellos, bueno, con la asesoría de otro ingeniero, pero fue la primera oportunidad que se presentó. La verdad duré poco tiempo ahí, fueron 3 meses, pero en esos 3 meses aprendí mucho, sobre todo en la parte de levantamiento artificial, en la parte de bombo hidráulico. Aprendes no solo de tu área en la que trabajas, aprendes de otras cosas, los trabajos que se están haciendo en los pozos, conoces a personas, por ejemplo, si tú trabajas por una empresa de servicio, conoces a las personas de la operadora, a los ingenieros de campo, sean supervisores de producción, sean ingenieros de operaciones, jefes de campo. Empiezas a relacionarte con muchas personas y en un corto tiempo, ¿no? Aprendes también que trabajar es diferente, o sea, a veces puedes tener jornadas muy largas, trabajar de día, de noche, eh, y es bueno, es prácticamente comenzar tu carrera desde cero. Hay trabajos que a veces requieren mucho esfuerzo, otros no tanto, pero en realidad la experiencia empiezas a adquirir la experiencia con la práctica, ¿sí? Y no necesariamente estoy hablando de todo lo que aprendiste en la universidad, sino empiezas a aprender otras cosas, otras habilidades diferentes, a veces técnicas, a veces mecánicas, a veces mañas que se llaman normalmente que tú tienes. Y bueno, vas aprendiendo de las personas que ya han vivido, que están en el día a día y claro, que ellos prácticamente te enseñan y están contigo. Sí, entonces, bueno, ese fue mi primer empleo. Después pasé a otra empresa a trabajar como una operadora. Ahí justamente sí, es bastante importante aprovechar todos los eventos que a veces hay, ¿no? Externos, por ejemplo, ferias de oil and gas y diferentes eventos que se hacen sobre todo cuando hay muchas empresas. Yo recuerdo que había ido a una feria y en recursos humanos, o sea, habían chicas de recursos humanos que te decían, ¿quieres llenar tus datos? Déjanos tus datos. Y claro, yo había dejado mis datos antes de salir de la universidad para una empresa. Bueno, esta empresa se llamaba Tecpetrol. Es una operadora, bueno, ahora es operadora aún en Ecuador. Trabaja con
con Shushufindi y con Libertador. En ese tiempo ellos operaban el campo Bermejo, el bloque 49. Y bueno, yo apliqué, o sea, había dejado mis datos, ni sabía que tenían mis datos, ni me acordaba. Me llamaron un día, sí, sabes que ha sido considerado para una entrevista, para dar unas pruebas. Ahí pasé todo el ciclo de las pruebas, todo. Al final pasé y entré como a un programa de jóvenes profesionales, que es prácticamente un programa interno de las empresas. Algunas empresas lo tienen, otros no, pero por lo general las empresas grandes tienen ese programa, ¿no? Para cuando tú eres recién graduadito, casi recién graduado, pocos años de experiencia. Entonces comencé, también a veces cambiar de empresa implica un cambio en tu salario, puede ser bueno, puede ser más abajo, más arriba, todo depende de tus objetivos, ¿no? En este caso fue más arriba, entonces fue bueno. Sí, y bueno, ahí comenzó también otra experiencia más, sí, otro trabajo muy diferente. De empresa de servicios a ser una operadora es muy diferente también. Sí, operadora, tú ves las cosas con una visión más amplia, como si tuvieras un edificio muy alto donde tienes toda tu visión. Es prácticamente eso. Y no de servicios, a veces tú estás en un cuartito o en una oficina pequeña donde solamente tienes una pequeña parte de todo. Entonces, digamos, diferenciando, ¿no? Entre servicios y operador. Sí. O sea, creo que esto de verdad va a servir mucho a muchas personas porque creemos que las pasantías son un pasito igual al trabajo, pero como comentas es muy distinto. Y entonces ahora coméntanos acerca de cómo se te dio trabajar fuera del país, cómo te adaptaste y todo, toda esa experiencia. Bueno, a ver, vamos ahí. Trabajar fuera del país. Mira, esas oportunidades se presentan cuando menos lo esperas y muchas veces depende mucho de qué tú hiciste atrás. O sea, depende de cómo fue tu trayectoria, ¿no? Bueno, yo ya había trabajado en Petrotech, había trabajado en Tecpetrol. De Tecpetrol no me quedé. Salió una nueva oportunidad, fue otra empresa, una empresa nueva que se llamaba, la verdad se llama Cobra, y empezaron con operaciones en el bloque en Cuyabén, sí, bloque 58. Y bueno, en Cobra yo entré como supervisor, no, como ingeniero de producción. Y bueno, mientras tanto, a veces en jornadas largas trabajando 14-14, a veces te dicen, puedes colaborar unos 7 días más en la oficina. Sí, también era 14 en campo, 7 en la oficina, 7 descansado. Y ahí vas aumentando el trabajo, a veces tienes asignaciones adicionales y bueno, total en Cobra estuve como 5 años. Y como Cobra era una empresa que estaba empezando a adquirir algunos proyectos, o ya tenía algunos proyectos fuera del país, proyectos en Ecuador, tenía proyectos en Colombia, algunos chiquititos en Estados Unidos, estaba tratando de ingresar a Brasil en ese tiempo. Yo ni había pensado por mi cabeza irme a Brasil. Es más, en ese tiempo yo estaba pensando salir de esa empresa, irme para otra. Se me había dado una oportunidad de ir a otra empresa. Y yo había renunciado, así al rato de renunciar, pero tenía jefes en Houston, un jefe en Houston que había visto algunos estudios, presentaciones que había hecho, le había gustado mi forma de trabajar. Entonces él ya me había visto, pero yo no lo había visto a él. Bueno, en general él había visto parte de mi trabajo. Y justo cuando yo estaba por renunciar, me dice, ¿sabes qué? No renuncies. Porque bueno, ya se van a encontrar en la industria también que a veces no siempre todo es color de rosa, ¿no? A veces tú trabajas en una empresa, pero trabajas con personas. Y no todas las personas son fáciles, a veces puedes encontrar personas difíciles y entre esas puede ser tu jefe o compañeros de trabajo. Sí, pero es parte de, y por eso hay que saber también manejar mucho el tema de autocríticas, el tema emocional, el tema de autoconfianza, a veces uno crea muchas altas expectativas y a veces
chocas. Entonces, siempre tiene que uno estar mente abierta para todo. Entonces, bueno, resumiendo la historia, yo estaba pensando salir de la empresa y irme a otra, ¿no? Tenía la oportunidad, ya tenía firmado el contrato de trabajo para irme a otra empresa. Y cuando me dicen, no, no te vayas, te vamos a dar una oportunidad para ver un proyecto en Brasil. Y ya había visto algunos proyectos, estábamos viendo, había visto Brasil solamente en algunos análisis, proyectos que estaba haciendo. Eh, y bueno, se dio esa oportunidad, acepté el reto, inclusive cambié un viaje que tenía, que era bastante, bueno, era bastante importante el viaje que tenía, era algo personal, tenía un viaje para Estados Unidos, lo cambié por venir un viaje a Brasil. Y bueno, llegué a Brasil, conocí el proyecto, me metí de cabeza en la parte en la parte que actualmente estoy trabajando. Yo trabajo actualmente en la parte de Artificial Lift, que tiene que ver mucho con la parte de producción y reservorios, ¿no? Tiene que ver mucho eso, inclusive con la parte de workover. Entonces, bueno, estuve ahí metí de lleno y después de unos meses de analizar el proyecto, regresé a Ecuador en la misma empresa aún. No renuncié, me quedé. Y después, bueno, me llamaron justamente para llegar a Brasil. ¿Cuál era el proyecto en Brasil? Era justamente crear una nueva operadora. Aquí en Brasil, Petrobras, ustedes han de haber escuchado a Petrobras, es muy famosa. Ya es prácticamente Brasil es un pionero en producción de petróleo en el mundo, con el presal, sí, y aguas profundas. Y bueno, en ese tiempo Petrobras no tenía interés más en los campos onshore, sí, y empezó a vender los campos, sí, empezó a vender los campos a diferentes empresas, hubieron procesos de licitación y prácticamente uno de esos procesos, la empresa en la que estaba trabajando, que era el Grupo Cobra, que es una empresa española, francesa, compró un campo, que es el campo Carmópolis, es el Polo Carmópolis. El Polo Carmópolis tiene 11 campos, tiene un total de 3.800 pozos, ¿sí? En su activo, y es un campo onshore. Entonces compró este campo justamente para repotenciar la producción. Mi especialidad era ya en ese tiempo levantamiento artificial. Entonces me llamaron justamente para hacer la parte de transición entre la entrega de Petrobras a esta empresa, nueva empresa que se estaba formando. Entonces mi función fue esa, prácticamente empezar a recibir datos, hacer análisis, verificar el potencial de producción, ver los diferentes sistemas de levantamiento. O sea, fue un proyecto bastante bonito. Al final se concretó, empezamos a operar el campo, se dio nombre a la empresa aquí en Brasil. Y claro, ahí empecé como justamente ya como gerente en ese tiempo estaba como gerente de producción, ahí se cambiaron los roles, fue después gerente del área de ingeniería de levantamiento artificial. O sea, cambiaron las funciones ahí, pero a la larga empezamos la operación, empezamos los retos, traje cosas que, por ejemplo, normalmente yo ya usaba en otras operaciones en Ecuador, se implementó mucha cosa, se contrató ingenieros, fue un proceso bastante agradable. Entonces, entrar en Brasil. Y ya dentro de Brasil, bueno, puedo decir que Brasil es un mercado muy bueno, habían otras operadoras que también estaban comenzando, entonces el mercado estaba muy necesitado de profesionales. Sí, incluso ahora siempre hay la necesidad. Entonces, mi experiencia fue esa en ese instante. Ya no estoy en esa empresa con la que comencé el Grupo Cobra, ahí fui para otra. Después, la verdad, encontré otra oportunidad y donde estoy, bueno, esa es la empresa que estoy ahora. Estoy como coordinador de levantamiento artificial. Aquí en Brasil, justamente, estoy ahora en la parte de offshore. Pero la experiencia ha sido paso a paso, ¿no? No ha sido de un día para otro. Ha habido ciertas cosas que tú tienes que implementar en tu rutina para alcanzar eso, ¿no? Si quieren, puedo hablar un poco más, pero ustedes tienen más preguntas para hacer. Sí, wow, gracias por eso.
Se ve que es un gran proceso y no es de la noche a la mañana, y así de sencillo. Y pues bueno, para finalizar, ¿nos podrías decir de tu trayectoria profesional qué es lo que te mantiene más orgulloso y qué consejo nos darías a los que estamos hoy en universidad o los que escuchen esto, que tengan su primer trabajo y sueñan con crecer y crecer? A ver, verán, a ver, ¿cuál sería el consejo? Bueno, un poco analizando las cosas, ¿no? Y a veces, como te digo, no siempre tú comienzas con el a ser jefe, ¿no? Porque que tú llegues a ser jefe un día a la mañana no va a ser eso, o sea, no existe. O tal vez, a menos que seas tal vez hijo de un heredero, ¿no? O seas un heredero, se puede decir. Eh, todo es un proceso, todo es un proceso. Como lo mencioné yo cuando comencé en Petrol, por ejemplo, yo no comencé como jefe, empecé como operador de estación. Entonces, operador de estación es aquel que por ejemplo, alinea las bombas, mide los tanques, hace los análisis de laboratorio, activa las bombas, coordina cuánto vas a bombear. Es prácticamente, esa era mi primera función allá. Después, o sea, consejo, de un poco más, sobre todo cuando tienen más energía, ¿no? Cuando están comenzando. Sean proactivos, ¿sí? Sean proactivos. Y creo que ser proactivo es lo mejor que uno puede hacer en cualquier rama, sea que seas profesional, personal, familiar, siempre ser bueno, porque dar un poquito más no te quita, te da más, siempre te da más. Por ejemplo, mi experiencia, cuando yo era operador, yo quería aprender más. Entonces, ¿qué hacía? Trabajaba turnos de la noche y en el día quizás a veces tenía que decir al que era mi jefe en ese tiempo, ¿me puedes llevar al campo? Quiero ver cómo es la operación, quiero ver cómo son los pozos, en qué puedo ayudar. O sea, tal vez es hacer una actitud proactiva, ¿no? Intentar dar un poquito más. ¿Y eso para qué te sirve, no? Te sirve para adquirir experiencia, te sirve para mostrarte con otras personas, con otros profesionales. Y, y así, por ejemplo, tú no consigas un ascenso, adquieres un poco más de experiencia. A veces es bueno salirse de la caja, ¿no? A veces uno piensa, no, yo trabajo de esta área y en esta área me voy a jubilar. No, siempre tienen que ser la mente abierta. Por ejemplo, si ustedes no consiguieron trabajo, digamos, a veces yo escuchaba a muchas personas que, yo quiero perforación, yo quiero perforación, yo quiero perforación. Y no siempre perforación es la área que está más activa, ¿no? Porque no siempre te está perforando, pero produciendo, siempre. Entonces, la idea es mantener la producción, optimizar la producción. Entonces, por ejemplo, producción es una de las áreas que puede paralizarse, puede el barril de petróleo caer a menos de cero, como fue en la pandemia, y producción se mantiene. Botan workover, botan drilling, nuevos proyectos, pero producción se mantiene porque tienes que mantener la producción, ¿no? Tienes que mantener la producción, mantener las operaciones. Entonces, no estoy diciendo que no pueden trabajar en otras áreas. Mi experiencia fue trabajar en producción toda la vida. También trabajé en la parte de reservorios, aprendí la parte de reservorios, aprendí también perforación, porque, por ejemplo, en Cuyabé no perforamos 45 pozos y hicimos completaciones duales. Entonces, estuve metido en la parte de perforación y dentro de los proyectos de perforación. Acá en Brasil empezamos a perforar más pozos cuando comenzamos el nuevo proyecto de campo. Entonces son cosas que se van relacionando, ¿no? Sí. Tal vez mi experiencia es un poco más desde el punto de vista de operador, porque no trabajé mucho tiempo en una empresa de servicios, pero quien trabaja en la operadora tiene mucha amplitud y visión sobre muchas operaciones, sobre diferentes empresas. Por ejemplo, hoy yo trabajo muy de cerca con Schlumberger, con Baker, con Levare,
con Weatherford, con otras empresas donde yo veo las diferencias y características de diferentes empresas y a veces trato de combinar lo bueno y lo mejor de unas y a veces siempre se trata de mejorar la parte de procesos, operaciones dentro de las empresas de servicios, ¿sí? Entonces, bueno, mi consejo es sean proactivos, no se queden dentro de una cajita y tampoco digo que trabajar en una empresa de servicios sea malo, la verdad es muy bueno. Tengo muchos amigos que han hecho carrera en la empresa de servicios también, sí. Claro, a veces algunos comenzaron en una línea de servicios y continúan en la misma línea de servicios. Ahora ellos son gerentes de la línea de servicios. Tengo otros amigos que en cambio empezaron trabajando en proyectos integrados. Por ejemplo, Lumbre ya tiene esa opción, proyectos integrados, sobre todo en Ecuador, que trabajan en conjunto con Petroecuador. Y claro, tengo amigos que ya son prácticamente gerentes en esos proyectos, ¿sí? Entonces, es un proceso continuo. Empezarás siendo junior siempre y irás adquiriendo el conocimiento para ser un profesional un poco más, con más de 3 años de experiencia, 5, después llegarás a ser un senior y después ya puedes estar listo para una posición de gerencia, de coordinación, ¿sí? Entonces, otra cosa, todos creo que a veces salen de la universidad y no tienen trabajo. Se dicen, voy a estudiar una maestría. Yo creo que la maestría es mejor estudiarla cuando ya tienes una visión y ciertos años de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estudié una maestría en dirección de operaciones y calidad, pero lo hice ya en un punto cuando yo veía que las posiciones en las que yo estaba comenzando a tener responsabilidad era un poco más de responsabilidad de administrar. Entonces, claro, mi visión fue esa. Entonces, yo voy a hacer esto, porque esto me podría proyectar a hacer esto. ¿Sí? Otra cosa, siempre traten de proyectarse. ¿Sí? Hoy estoy aquí, ¿qué quiero hacer en 5 años? ¿Qué quiero hacer en 10 años? Tengo amigos también que se han proyectado, por ejemplo, no, yo no quiero trabajar toda mi vida en la industria. A veces cambiar de carrera también es una opción. Sí, no lo es, o sea, no significa que, yo estudié esto, me voy a morir en esto, no. Tengo amigos también que ya cambiaron de profesión, por ejemplo, comenzaron siendo ingenieros, ahora son chefs. Otros comenzaron siendo ingenieros, ahora son inversionistas. Otros comenzaron siendo ingenieros, ahora tienen su negocio propio. Otros tal vez tuvieron la suerte y tienen quien les mantenga. Hay diferentes casos, ¿no? Pero lo más importante es ustedes proyectarse qué quieren, ¿sí? Y no frustrarse. Tener paciencia, es muy importante tener paciencia. Las cosas no se quieren de un día al otro, toma su tiempo y bueno, cada quien va haciendo su camino, ¿no? Cada quien va conociendo qué le va gustando más. Puede ser que tú pienses que hay algo que no te gusta y termina gustándote mucho más de lo que piensas. Entonces, lo más importante es ser muy abiertos en cuanto a posibilidades, ¿sí? Y bueno, yo sé que ustedes ahora están comenzando, las oportunidades en Ecuador no están tan bien, yo sé que van a mejorar, tengo unos chismes por ahí. Tal vez, no sé si esté planeando ya regresar por allá también, vamos a ver qué se da. Pero lo que yo les puedo recomendar es también idiomas, bueno, el inglés muy importante siempre, sobre todo en la industria, es nuestra mayor herramienta. Actualmente, por ejemplo, a pesar que yo estoy aquí en Brasil y bueno, aquí la mayoría de las cosas se tratan en portugués, yo trabajo por una empresa francesa y normalmente todas las discusiones son en inglés, ¿sí? Por ejemplo, también estoy aprendiendo francés porque es bueno también tener un idioma más. Y bueno, el inglés es básico. El inglés tiene que ser una materia más, por ejemplo, de la carrera. Ahora es muy fácil aprender inglés ahora. Tienen inteligencia artificial,
tienen podcast, tienen libros online. En mi tiempo no había eso, era más difícil. Sí. Ahora ustedes cogen ChatGPT, abren el módulo de Voice y simplemente se ponen a conversar con la IA. Es muy fácil. Sí, entonces creo que ahora tienen muchas más herramientas. Todas las herramientas de inteligencia artificial tienen, bueno, ustedes saben mucho más que yo. Otra cosa es irse actualizando siempre, no quedarse con lo que aprendieron en el pasado. Sí, siempre estarse actualizando. No me refiero a seguir cursos, no necesariamente estar gastando en cursos, sino ir leyendo. Por ejemplo, ser parte del SP para mí es bastante importante. Soy miembro del SP desde que estoy en la universidad y siempre es bueno estar relacionándose con ese tipo de eventos, ¿no? Eh, es bueno hacer intercambio con otras empresas, con otros profesionales, mantener una red de contactos es bastante importante. Entonces, básicamente serían esos mis consejos. Ahora, quien está comenzando, está buscando trabajo, céntrense en tener su base de datos, conocer bien la industria. Por ejemplo, cuántas empresas de servicios tienen actualmente en Ecuador, cuántas operadoras, el número de campos, pozos, tener una estadística general de dónde están ustedes parados. Si quieren trabajar fuera del país, hay las posibilidades. Solo para comentarles, actualmente en Kuwait se descubrió, Kuwait, que es un país muy pequeñito, tiene las mayores reservas del mundo, y ellos descubrieron un afloramiento en offshore, están desarrollando las actividades offshore. Igual todo lo que es Medio Oriente, ahí la producción no para. Sí, estudiar un poco más sobre condiciones de pozos con alta presión, alta temperatura. O sea, siempre estar abiertos, ¿no? O sea, es verdad que Ecuador es un país pequeñito comparado con todos los demás en el mundo, pero Ecuador tiene muy buenos profesionales, ¿sí? Y no solo de la Politécnica, la Central, hay muchos profesionales que han salido del país justamente porque también, claro, bueno, la Politécnica te molda a ser bueno, a ser exigente contigo mismo. Sí, es algo que la verdad yo valoro mucho de la universidad, sí, porque eh, a veces esas pequeñas dificultades que uno tiene cuando está haciendo los trabajos o con los profesores te forjan a tu saber, tu poder desenvolverte, desarrollarte en cualquier ámbito, ¿sí? Te preparan para cualquier escenario, ¿sí? Los más fáciles hasta los más difíciles. No existe nada difícil. Sol- eh, Todo tiene solución, todo tiene solución. Entonces, simplemente proyectarse, eh, hacer su propia base de datos y no frustrarse, ¿no? No siempre la primera oportunidad te llega de un día, te despertaste y está ahí, no. A veces es buscar también las oportunidades, ¿sí? Estar abierto, estar abierto. Y estar también pendientes de cómo están los diferentes países, ¿no? Que nosotros somos ingenieros en petróleos y en realidad el petróleo está en todo el mundo, en todo el mundo. En la China hay petróleo, Medio Oriente, en Europa, América, en todo lado hay petróleo, ¿sí? Y hoy en día se está desarrollando más el tema de los no convencionales, ya se ha desarrollado bastante. Argentina es un ejemplo de aquello. Eh, Argentina empezó con los convencionales en el 2019. Miren cómo está ahora Argentina, cómo ha crecido en la parte de no convencionales. Estados Unidos, cómo creció su producción con los no convencionales. Entonces, es prácticamente estar siempre pendiente de las tendencias del mercado. Sí, atentos a las noticias y en general es eso. Sí, no sé, ¿alguna pregunta más? Creo que todavía tengo un poco tiempo, más de tiempo, un poquito más. O sea, con respecto a nosotros,
y por respetar tus tiempos también, estaríamos bien. Pero quería hacer mención a que en una parte mencionaste que existe la posibilidad de venir a Ecuador. Entonces, bueno, nosotros estamos con este proyecto del PetroTalks, que creo yo nos está yendo muy bien. Esta es la primera entrevista virtual como tal. El resto las hemos tenido presenciales, entonces sería un gusto si te das una vuelta por el país, tenerte en nuestras oficinas y poder continuar igual con algún tema de interés, tanto tuyo como nuestro. Excelente. Estaría muy, muy bien. Y eso, de nuestra parte, agradecerte por compartir tanto tu desarrollo como profesional, como persona también, y por los consejos que en este caso no solo nos sirven a nosotros como estudiantes, sino a aquellos que están empezando en el ámbito laboral. Y de igual manera ciertas partes a los profes en la U para que tengan en cuenta cualquier cosa. Entonces, eso de nuestra parte, no sé si Edgar quiera mencionar algo o tú también. Adelante. Sí, Orlando, de verdad que muchas gracias por tu tiempo más que todo y por todo lo que has compartido, porque creo que a todos va a servir mucho, demasiado, como dijo Yanina, va a servir porque todos estamos pensando de una manera y puede que las cosas estén dando de diferente. Y es muy bueno ver de varios puntos de vista para comprender cómo se dan las cosas y seguir creciendo. Y gracias nuevamente. No, yo agradezco la oportunidad a ustedes, la verdad, muy feliz de que ustedes estén haciendo esto. Yo recuerdo que ya empezamos a hacer algunas cosas con la SP. Bueno, yo fui presidente de la SP también en su tiempo, de la Politécnica. Y bueno, en ese año se hizo mucha cosa, mucho trabajo con los estudiantes y con las empresas, ¿no? Y es bueno tener esa relación entre empresa y estudiantes, porque en realidad es el futuro, ¿no? O sea, van llegando nuevos estudiantes, también hay profesionales que se van jubilando, ¿no? Entonces es un ciclo y mantener ese ciclo es importante, tanto con conocimiento como con experiencias, ¿sí? Bueno, gracias por esta oportunidad. Cualquier cosa que ustedes necesiten, yo siempre estoy abierto a soportar a los estudiantes. O sea, hago mucho, por ejemplo, doy muchos cursos gratis, a veces, sí. He hecho cursos gratis también justamente para ayudar. Aquí en Brasil también ya he dado soporte a algunos capítulos aquí de Brasil. Sí, y bueno, cualquier cosa que necesiten estoy abierto también. Información, yo no tengo problema en compartir. A veces, si tengo algo, yo lo puedo compartir o si tienen alguna dificultad, estoy abierto, sí. Muy buena su iniciativa. Yo sé que ustedes son el futuro, ¿no? Son el presente y son el futuro. Sí, entonces sigan adelante con estas iniciativas y que, claro, es el granito de arena que ustedes están aportando justamente para ser diferentes, ¿no? El diferencial que los va a llevar lejos, ¿sí? Recuerden eso. Ya, y para finalizar, ahora sí, tomando en cuenta que dijiste, ¿no? Lo de los cursos, las ayudas, no sé si quieras mencionar alguna red social, algo más accesible, si te gustan en LinkedIn, en YouTube, no sé. Bueno, si es más para profesional, puede ser LinkedIn, no hay ningún problema. Eh, Creo que poniendo mis dos nombres, mis dos apellidos, me van a encontrar. Orlando Naín Campos Montaño, estoy ahí. Sí, Ok. igual, bueno, Instagram si quieren, también me siguen. No es que tengo tantos seguidores, pero bueno, igual cualquier cosa, estoy abierto para soportar, ¿no? A ustedes como estudiantes y como nuevos profesionales. Sí, Ok, muchísimas gracias. de acuerdo, Janina, muchas gracias, mucho gusto.